Semana número 5 de esta serie que venimos viendo que se llama ¿qué? Fruto revelado. Febrero. Arrancamos un nuevo mes. ¿A quién de ustedes en enero fue un mes de revelación? ¿A quién le ha revelado qué tienes que cambiar? ¿Qué quiere que dejes? ¿Sí? ¿Qué quieres que empieces? Este año va a ser un año de revelación. Fue la palabra que nos ha dado como iglesia y desde ya lo he escuchado. Muchas personas que vienen y me dicen, pastor, me pasó esto, pastor, el Señor está poniendo esto en mi corazón. Entonces, la intencionalidad de buscar esa revelación te va a llevar a descubrir lo que tiene el Señor. Y bueno, venimos hablando de las bienaventuranzas. Por las últimas 5 semanas hemos estudiado el sermón de la montaña, cuando Jesús arrancó su ministerio, digámoslo así, a predicar en frente de las multitudes. Y cada semana hemos venido construyendo encima de la bienaventuranza anterior. Eso es lo que hace Jesús en las bienaventuranzas. Él nos enseña cómo ser bendecidos y construye encima del anterior. ¿Sí? Igual como Él predicaba y como le enseñaba a sus discípulos, tratamos nosotros como iglesia de hacer el tipo de enseñanza, donde una construye sobre la otra. Entonces cada semana vamos a ver qué quería decir Él en cada una de esas bienaventuranzas y cómo se construía desde la anterior, porque eso fue lo que él estaba haciendo. Entonces, hoy vamos a leer la Biblia de las Américas, y está en Mateo 5, del 1 al 7, y quiero que me acompañen a leerlo juntos. Si se pueden poner de pie, por favor, para leer la palabra. Y dice, Mateo 5, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Voltéese el que está a su lado y dígale, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Se pueden sentar. Bienaventurados los misericordiosos. Las bienaventuranzas están cargadas de fundamentos del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús viene diciendo está haciendo referencia de muchas de las cosas que fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, donde nos muestran quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, ese carácter que ha venido revelando a la humanidad, a su pueblo, desde Abraham, Moisés, David, los profetas, a cada uno. Si tú miras la historia, cuando tú lees el Viejo o el Antiguo Testamento y después lees el Nuevo Testamento, todo lo que habla Jesús, muchas de las cosas que dicen en el Nuevo Testamento referencian todo lo que se venía diciendo desde el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque algunas veces podemos pensar, no, nosotros solamente necesitamos el Nuevo Testamento, es desde que llegó Jesús. Pero Jesús no llegó a abolir el Viejo Testamento, sino a llevar a una realización todas las promesas, todas las profecías, todas las cosas que se venían diciendo antes de él haber nacido, antes de Dios venir a la tierra por medio de su Hijo. Las hace realidad en ese momento. Entonces, cuando leemos este versículo de
de bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Jesús estaba conectando con una enseñanza hebrea muy común en este tiempo. Y cuando hablamos de la palabra hebrea, vamos desde Abraham, ¿sí? Que fue el padre de la fe. Y lo que significa hebreo es que cruzó, el que cruzó. Es cuando Abraham le dice a Dios que sí, acepta el llamado de Dios y cruza para la tierra de Canaán. ¿Sí? De ahí es donde él recibe el favor de Dios y recibe el nombre, ¿sí? Hebreo, el que cruzó. Entonces, cuando hablamos de una enseñanza hebrea, estamos hablando desde el inicio de la fe en Dios. Y esa enseñanza habla de que la misericordia viene del amor leal de Dios, de la gracia que no depende de un sentimiento, no depende de si me hacen, si me dicen bien, sino que se da sin sentir. Esa es la enseñanza que está hablando Jesús en este momento. Y cuando hablamos de misericordia, hablamos que es una compasión profunda que nace del corazón. Sí, es sentir lo que siente otra persona, es ponerse en los zapatos de otra persona. ¿Sí? Y pensar, ¿qué puede estar sintiendo esa persona en este momento? ¿Están conmigo? Y dejar que esa idea, que ese sentir, ese pensamiento de empatía te lleve a actuar para bien. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? La misericordia se vive diariamente. Así tú no sientas una emoción, pero la vives diariamente. Cuando Jesús revelaba el carácter de Dios, me acordó de una palabra en Éxodo 34, donde estaba Moisés rehaciendo las tablas de la ley. Y Dios, el Señor, se aparece, baja a la montaña y dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y en fidelidad. Dios bajó donde Moisés, ¿sí? Y se le pasa por el frente y le dice, este soy yo. Yo soy misericordioso, soy lento para la ira, soy grande en amor y en fidelidad. Entonces, desde el principio, Dios ha venido revelando su carácter a cada uno de los personajes. Es cuando Jesús se para enfrente de esta multitud que lo está escuchando, Jesús está confrontando algo que en esta época predominaba. ¿Sí? Que la cultura del mundo romano, para ellos la misericordia era un significado de debilidad. Era más importante la fuerza y el imponerse que ser misericordiosos. Que si tú no sentías, no hacías. Entonces Jesús estaba hablándole a este grupo de personas de qué es la misericordia, porque él estaba asegurándose de que entendieran que había una religión falsa y cuál era la verdadera. Yo quiero que tengan eso en cuenta, de que cuando él dice misericordioso, recibirás misericordia, tenemos que tener en cuenta de que si tú eres misericordioso, es porque ya recibiste misericordia. ¿Están conmigo? Escucha lo que dice. Bendecido el misericordioso porque recibirá misericordia. Pero es misericordioso porque ya la recibió. ¿Ok? Mira lo que dice Oseas. Mi esposa lo leyó ahora en el devocional con el equipo. Oseas 6:6. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios en lugar
de holocaustos, conocimiento. Él quería que lo conocieran a Él. Dios quiere que lo conozcan a Él y que no hagamos simplemente rituales. Solamente con venir a la iglesia y chequear la casilla o darle algo a una persona que la necesita. Él dice, no, yo quiero que me conozcas. Yo quiero que no hagas rituales, que no des ofrendas, que no quemes holocaustos, sino que me conozcas. Cuando Jesús les dice misericordiosos, está diciendo, conócelo. Porque solamente cuando tú lo conozcas, vas a poder entender qué quiere decir misericordioso. Y verás lo que reciben. ¿Están conmigo? Vamos a llegar a un lugar. El primer punto es el fruto revelado. Es gracia que se vive. Yo creo que la misericordia es probablemente una de las cosas más difíciles de navegar, de expresar, de vivir. ¿A alguien le sucede? A mí me toca estar constantemente orando, pidiéndole a Dios, Señor, enséñame cómo ser misericordioso. Y no es porque piense que no lo sea, sino que cuando hace falta el sentimiento, cuando hace falta la emoción, ¿sí?, de empatía, podemos perder la razón de lo que significa la misericordia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros somos misericordiosos es porque sabemos que ya nosotros recibimos misericordia. Entonces, sin importar lo que nosotros estemos sintiendo, estamos llamados a ser ¿qué? A ser misericordiosos. Eso es lo que él está diciendo acá. No importa lo que estés sintiendo, tú debes ser misericordioso. Esta semana, mientras entrenábamos entrenaba a un pastor nuevo en la iglesia, nuevo de ser parte del equipo, y había una barrera en el lenguaje. No sabía muy bien el inglés, y lo que se podía llevar 45 minutos en hacer, se nos llevó 3 horas y media. ¿Ustedes saben cuántas veces yo le pedí al Señor misericordia? Oren por su pastor, porque su pastor también se impacienta. Pero lo que quiero decir es que en cada momento, cuando nosotros llegamos y estamos en esa situación y vemos que el hermano, un hijo, nuestra esposa, está haciendo algo que no va como con lo que nosotros somos o lo que nosotros queremos sentir, el Señor llama a que nosotros pensemos, que nos pongamos en los zapatos de esa persona para saber o siquiera entender lo que esa persona puede estar pasando. Y es difícil. Y lo que esto, cada vez que tú sientes estas emociones negativas, sí, porque cuando en ese momento que el pastor se está demorando para hacer el proceso y yo siento que algo empieza a hacer burbujas, me toca parar. No, estoy hablando en serio, me toca parar y decir, un momentico, esto no se siente bien. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Si alguna vez en mi vida, cuando yo llegué acá a los 18 años y no sabía inglés y alguien se sentó conmigo y tuvo paciencia para yo aprender a hacer algo, ¿cómo yo no la voy a tener con él? ¿Cómo yo no voy a esperar, así sean 3 horas y media, 4 horas, las que sea, cuando alguien la tuvo conmigo? Pero nos cuesta, porque las emociones que vivimos muchas veces dominan en la forma en que nosotros actuamos. ¿A alguien le sucede? Cada que nosotros sentimos una emoción negativa, es una razón para nosotros decir que no está bien dentro de nosotros. Pero al contrario, señalamos a la persona, no, es que tú haces y eso o es que tú hiciste y eso ya tú llenas el como tú quieras. Pero sí, claro, y lo que nos dice él, misericordioso, porque tú recibiste misericordia. Entonces, si yo recibí esa misericordia, yo tengo que poner un paso hacia atrás y decir, esto no se siente bien.
Ahora, escúcheme, no estoy diciendo de que está cerrado en sentir, porque es naturaleza del ser humano. Las emociones son señales de que algo no está bien, pero sí tenemos la responsabilidad de tomar un paso atrás, ¿sí? Freno de mano. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí que no me hace sentir bien? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera, Señor? Y ponte en los zapatos de la persona. Cuando yo me puse en los zapatos de este pastor, un hombre de Dios, esta persona viene desde hace 4 o 5 años trabajando en una congregación sin un peso, dándole a horas con otro full time para poder sustentar su familia. Y yo me estaba sintiendo impaciente por 3 horas. O sea, y por favor no me juzguen, pero ponte a pensar cuántas veces cada uno de nosotros ha hecho algo parecido. ¿Cuántas veces hemos llegado a tratar mal a una persona porque nos sentimos de cierta manera y le echamos la culpa a la persona? Y puede que la persona tenga la culpa, pero de nuevo lo digo, es nuestra responsabilidad entender por qué esa emoción negativa. Mira, hay una historia en Lucas 7. Esa historia es de una mujer que ungió los pies de Jesús cuando él fue a cenar a la casa de un fariseo, se llamaba Simón. Dice que la mujer era muy conocida por, por ser pecadora, una mujer de la vida fácil, bueno, ustedes se pueden imaginar, no la juzguen. Y dice que cuando estaba Jesús allí cenando, ella se acercó y empezó a llorar, y empezó a llorar a sus pies, y que sus lágrimas le lavaron los pies, los mojaron completamente, y que ella cogió con el cabello y empezó a limpiarlo, y que después sacó un frasco, dice la palabra, que de alabastro, de un perfume finísimo, carísimo, y que lo ungió con ese perfume, y que en ese momento el fariseo en la casa de que él estaba comiendo empezó a pensar, si este profeta supiera lo que esta mujer es, no dejaría que lo tocara. Y Jesús, que le podía leer el cerebro funcionando, le dice, ¿sabes una cosa? Te voy a contar una historia. Resulta que habían 2 hombres que le debían dinero a un prestamista. Y dice que uno de ellos le debía 500 monedas y que el otro le debía 50 monedas. Y que llegó a cobrar, pero no tenían. Y que le dijeron, por favor, danos más tiempo. Y que él sintió la necesidad de perdonarles la deuda. Y se volteó y le preguntó al fariseo, ¿cuál crees tú de esos 2 que amó más? Y le dice el fariseo, bueno, me supongo que al que le perdonaron más deuda. Y dice, juzgaste bien, juzgaste bien. Y se volteó y le dijo a la mujer, y dice, ¿ves esta mujer? Desde que yo llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Cuando tú no me besaste, tú no me ungiste. Pero ella desde el momento en que llegó, lo estuvo haciendo. Me dijo, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Ustedes han experimentado esa gracia de Dios. Esa gracia que tú dices, wow, yo no puedo creer que me haya perdonado todo eso que yo hice. Todos esos errores que yo cometí. ¿Cuántas mujeres que le rompí el corazón? ¿Cuántas veces que hice trampa en mis taxes? ¿Cuántas veces que traté mal a mis padres? ¿Cuántas veces que hice sufrir a mi mamá? ¿Cuántas veces tuve malos pensamientos para mi amigo o mi amiga? Escúcheme bien, no los estoy juzgando.
Estoy hablando desde mi historia, de decir, Señor, es increíble que tú me hayas perdonado, que tú hayas tenido gracia en mi vida después de todo lo que yo hice. ¿A alguien le ha sucedido eso? Entonces imagínate cuando tú tienes a una persona, tú tienes la oportunidad de analizar eso que estás sintiendo cuando alguien hace algo que no cuadra en tu vida. Cuando tienes la oportunidad de dar gracia como te la han dado a ti. Mira, cuando estaba estudiando esta semana para este tema, el tema de la misericordia es tan extensivo que van a ser 2 prédicas de esta palabra. No vamos a alcanzar. Lo que sucedió ahora cuando nos subimos acá y empezamos a alabar al Señor, eso no fue preparado. Esa fue la presencia del Señor tratando de sanar almas, porque el enemigo está tratando de que cada uno de nosotros tengamos esas emociones negativas, esas ganas de dejar las cosas de Él a un lado por los afanes, por los problemas, por la falta de dinero, de salud. Eso que sucedió hoy es una señal que el Señor está escuchando nuestras oraciones, que el Señor está sanando su iglesia, que el Señor está teniendo misericordia con nosotros, que sin merecérnoslo está diciendo, yo los estoy escuchando. Amén. Mira que mientras estudiaba, estaba mirando cómo los componentes de la misericordia son compasión, perdón, empatía, dar, ¿sí? O ayudar sin esperar nada a cambio. Perdón. Y veía un patrón muy confrontador, ¿sí? Que es lo que hemos venido hablando, que fallamos para dar gracia porque actuamos de una manera incorrecta cuando no hay una emoción correcta. Cuando no sentimos algo positivo para una persona, hacemos lo incorrecto. ¿Están conmigo? ¿A alguien le ha sucedido que viene a decirte, no sé, tu esposo, tu esposa, y con ellos tenemos menos paciencia que con la gente de la calle? ¿A alguien le ha sucedido? Mi mamá, pobrecita, Dios la bendiga, porque muchas veces venimos a tener esas relaciones en nuestra propia casa, en la cual no sentimos algo positivo y actuamos de una manera errónea. En esos estudios que estaba leyendo, me daba cuenta cómo es cuestión del corazón humano, de un alma que no está sana, de un alma que necesita ser sanada. Y mientras leía estos artículos, estaba leyendo acerca de unos estudios psicológicos que hicieron para descubrir si las personas cuando tenían más empatía hacia alguien, las motivaba a ayudar a las personas, pero si sentían la empatía. Y resulta que el experimento era de esta forma. Ponían a una muchacha a recibir descargas eléctricas. Y las personas que estaban mirando les daban las opciones, controlaban las opciones de conocer a la muchacha. O sea, de dónde era, cómo era, si se podía relacionar con lo que la persona que estaba siendo estudiada era, ¿sí? Y al otro lado, hacían en el mismo estudio, les daban la oportunidad de irse o no mientras estaban dando las descargas eléctricas, ¿sí? Y les decían, no se puede ir si no ayuda. Si usted va y ayuda, se puede ir. Y a los de allá le decían, después de haber contado a ellos quién era esta persona o quién era la muchacha, que podían tener un poco de empatía con ella,
y le daban la oportunidad de ayudarla. Y dicen estos artículos, estos estudios, que la mayoría de las veces las personas tenían la tendencia o estaban motivadas a ayudar, a aliviar a la muchacha que recibía esas cargas eléctricas, porque tenían un sentimiento de empatía, porque sentían algo bonito adentro. Entonces los motivaba a ayudarlos o a ayudarla. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese sentimiento? ¿Qué pasa cuando no queremos? Cuando nuestra esposa nos ha pedido perdón por algo que hizo, ¿sí? Pero tenemos rabia. Yo sé que a ustedes no les pasa eso. Y nosotros le decimos, sí, 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 te perdono. Pero entonces no le hablamos por un par de días. No le cocinamos. O sea, ponte a pensar. Ponte a pensar en cada una de las veces que tú has sentido algo en tu corazón que te ha llevado a actuar con alguien que tú amas de una manera errónea. ¿Están conmigo? Y lo que el Señor está diciendo aquí es, tú recibiste gracia. Así que no importando lo que usted sienta, tú tomas una decisión de dar gracia en todo momento. En todo momento. Que así te saque humo por los oídos. Tú sabes que vas a actuar con gracia. Y yo sé que por tiempo vamos a tener que cortar esta prédica hoy. Lo que Dios quiere es acción y no rituales. Acción y no rituales. Que todo lo que nosotros hagamos sea manejado por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no por lo que la emoción nos esté dictando. Que si en cualquier momento una persona llega al frente de nosotros y nos insulte o nos corte con el carro y nos señale hacia arriba con el dedo equivocado, que lo primero que nosotros vamos a pensar es, Señor, yo lo perdono. Porque en el momento en que nosotros dejamos que ese sentimiento tome posesión de nuestro corazón, ya perdimos. Ahí es el momento en que le damos la oportunidad al enemigo de entrar en nuestras vidas y arruinar todo el resto de las cosas que hemos venido haciendo. Es por eso que hablamos de una sanidad del alma. Entonces, lo que yo hoy quiero que todos tengamos en cuenta, y vamos a continuar la próxima semana, es ¿cuál es esa señal? Cada que nosotros recibimos esa señal, ¿qué es lo que no ha sanado dentro de mí? ¿Qué es lo que no ha sanado en mi corazón? ¿Qué es lo que necesito hacer? Porque la emoción va a seguir saliendo. Así sea un desconocido o una persona de tu casa, va a llegar el momento cualquiera en que esa emoción va a volver a salir. Pero Dios está diciendo, esa no es la manera en que tú actúas. Porque solamente cuando tú reconoces esa emoción, cuando tú entiendes de que hay algo dentro de ti que no está bien, porque de nuevo lo digo, si nosotros recibimos gracia, ¿por qué nosotros no la podemos dar? Yo quiero que esta semana ustedes hagan un inventario de eso. ¿Qué hay en nuestros corazones?
Y la próxima semana vamos a hablar de algo muy importante porque, te digo, esta semana fue así, con un trabajo interno, el Señor moviendo todo esto porque Él quiere que nuestra iglesia sane. Él quiere que nuestras almas sanen, que nuestros corazones reflejen el fruto de lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Que en el momento en que una persona nos diga lo que nos diga, nosotros la vamos a mirar con amor. No importando lo que se sienta. Pero que si lo sientes, sabes que tienes que tomar un paso y entender qué es lo que no ha sanado. Eso va a ser clave para nuestra vida espiritual. Es clave para nuestro caminar en el Señor. Y escucha lo que dice para cerrar. Porque los misericordiosos recibirán misericordia. Entonces imagínate, si tú ya eres salvo, ya tú recibiste misericordia, tú actúas sabiendo que ya la recibiste sin merecerla. Y vas a recibir más. Escuchen la promesa que Él nos hace con esa bienaventuranza. Vas a recibir aún más, pero solamente cuando tienes la intención de reconocer lo que nos hace falta sanar en nuestro interior. Amén.